Diputada Erendira Olimpia Coa Brindis. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuatricón Cicuaucle, presente. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Patilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Presente. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Humberto Cuaucle Tecuapacho. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputado Carlos Morales Vadillo. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran a la 62ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, el ciudadano diputado Agustín Nava Huerta solicita permiso y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 23 de noviembre de 2017. 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Tlaxcala, que presenta la diputada Erendira Olimpia Coba Brindis. 3. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala, que presenta el diputado J. Carmen Corona Pérez. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y 5. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $20 votos, diputado presidente. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de noviembre de 2017. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de noviembre de 2017, y se tenga por aprobada en los términos que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado J. Carmen Corona Pérez. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
17 votos, diputado presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 23 de noviembre de 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Erenia Olimpia Cova Brindis proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Tlaxcala. Con el permiso de la mesa, Asamblea del Congreso del Estado, la que suscribe diputada Erendira Olimpia Cova Brindis, integrante de la 62ª legislatura, con la facultad que me confieren los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículos 9, primero, 10, apartado A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presento ante este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Tlaxcala en los términos de la siguiente exposición de motivos. 1. Desde hace más de 10 años, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, ha realizado diversos esfuerzos para medir y estudiar el desperdicio de alimentos, así como para coordinar esfuerzos para evitarlo. En 2012, a través de la iniciativa Safe Food, dio a conocer el estudio denominado Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo, alcance, causas y prevención, en el cual se establece que aproximadamente una tercera parte de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia. Esto representa alrededor de 1.300 millones de toneladas al año, FAO 2012, que tienen un valor de mercado de alrededor de 750.000 millones de dólares. Una estimación más reciente de la FAO señala que las pérdidas económicas para los actores de las cadenas de producción y suministro de alimentos ascienden cada año a $1 billón. El estudio de la FAO de 2012 establece una distinción entre pérdida y desperdicio de alimentos. La primera ocurre en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento, en tanto que el desperdicio se ubica en la venta minorista y el consumo final. 2. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos ocurren de manera diferenciada en el mundo, según el nivel de desarrollo de los países analizados, según se explica a continuación con base en cifras de esta misma investigación. En los países de ingresos altos y medianos, los alimentos se desperdician de manera significativa en la etapa del consumo, lo que significa que se desechan, se tiran, incluso si todavía son adecuados para el consumo humano. En las regiones industrializadas también se producen pérdidas importantes al principio de las cadenas de suministro de alimentos. En los países de ingresos bajos, los alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas y las etapas intermedias de la cadena de suministro de alimentos y se desperdician mucho menos alimentos en el consumo. En los países en desarrollo, más del 40% de las pérdidas de alimentos se producen en las etapas de poscosecha y procesamiento, mientras que en los países industrializados, más del 40% de las pérdidas de alimentos se producen en la venta minorista y el consumo. Una de las paradojas encontradas por este estudio es que los consumidores de los países industrializados desperdician casi la misma cantidad de alimentos que la producción de alimentos neta total de África subsahariana. En Europa y América del Norte, los niveles de desperdicio a nivel de los consumidores se encuentran en márgenes de entre el 25 y 27%. En cambio, en regiones de África y Asia, dicho intervalo se ubica entre 4 y 6%. Es decir, a mayores niveles de ingreso y de disponibilidad alimentaria, el desperdicio tiende a crecer en las etapas finales del consumo.
En general, en el mundo industrializado se desperdician mucho más alimentos per cápita que en los países en desarrollo. 3. Las causas del desperdicio. El trabajo de la FAO señala, en concordancia con los niveles de pérdidas y desperdicios encontrados en el mundo, las siguientes causales. Las causas de pérdidas y el desperdicio de alimentos en los países de ingresos bajos están relacionadas principalmente con las limitaciones económicas, técnicas y de gestión de las técnicas de aprovechamiento, las instalaciones para el almacenamiento y la refrigeración en condiciones climáticas difíciles, la infraestructura, el envasado y los sistemas de comercialización. Las causas en los países de altos ingresos y medianos provienen principalmente del comportamiento del consumidor y de la falta de coordinación entre los diferentes actores de la cadena de suministro. A nivel de consumidor, otras causas que originan un gran desperdicio de alimentos son la poca planificación a la hora de hacer la compra, las fechas de consumir preferentemente antes de, y la actitud despreocupada de aquellos consumidores que pueden permitirse desperdiciar comida. Los acuerdos de venta entre agricultores y compradores pueden contribuir al desperdicio de numerosos cultivos agrícolas, ya que algunos alimentos se desechan debido a estándares de calidad que rechazan productos alimenticios que no tengan una forma o apariencia perfectas. 3. Acciones internacionales. Varias ciudades del mundo ya están poniendo manos a la obra. El ejemplo más claro es el Pacto de Política Alimentaria Urbana, mismo que hasta octubre de 2016 había sido firmado por 130 ciudades. Este acuerdo, que se aprobó en la Expo 2015 de Milán, busca desarrollar sistemas alimentarios basados en la sustentabilidad y justicia social, pues al mismo tiempo que procura evitar el desperdicio, promueve que la población vulnerable tenga acceso a alimentos saludables y proteger la diversidad biológica. El objetivo del Pacto de Milán es que en cada una de las ciudades firmantes y otras interesadas se creen vínculos entre los sectores públicos, privados y consumidores a fin de poner en práctica un consumo y aprovechamiento íntegro de los alimentos. Es decir, que todos los actores de la cadena de producción, distribución y consumo sean conscientes del volumen y caducidad de los productos de que disponen y que sean capaces de prever cuándo algunos no serán consumidos para donarlos a tiempo a las personas que lo necesitan. Luego del establecimiento del pacto, comenzaron a surgir diversas organizaciones y esfuerzos internacionales dirigidos a estudiar el problema y proponer soluciones. Una de las más destacadas fue la FAO, que en colaboración con Messe Düsseldorf impulsaron la Iniciativa Mundial para la Reducción de la Pérdida de Alimentos, conocida como Safe Food, la cual incluye actividades como educación, difusión de información, creación de campañas y recolección de alimentos. Safe Food busca promover el diálogo entre la industria, la investigación, la política y la sociedad civil con el propósito de buscar soluciones de tal forma que se desperdicien menos alimentos, que los consumidores planifiquen sus compras y que las industrias se sensibilicen sobre este tema. 4. Dimensión y acciones en México. En el caso particular de México, según el reporte de la FAO, la pérdida y desperdicio de alimentos representa más de la tercera parte de la producción total, es decir, se desaprovechan alrededor de 30,000 toneladas de alimento diarias. La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, AMBA, surgió en 1995. Se dedica al rescate de alimentos para contribuir el hambre y mejorar la nutrición de la población vulnerable en México. La AMBA se dedica a promover y gestionar la creación de bancos de alimentos. Se centran en las entidades donde se tiene más pobreza y actualmente es el soporte de más de 85 bancos afiliados. Se ha tomado la tarea de asesorar y capacitar a grupos de personas para abrir más sedes. Además, se involucran en la gestión de políticas federales y busca donaciones y convenios con empresas nacionales. Los bancos de alimentos que pertenecen a la AMBA se encargan de acopiar, seleccionar y distribuir alimento perecedero y no perecedero, es decir, aquellos productos que por su aspecto ya no son comercializables, pero pueden consumirse sin poner en riesgo la salud. De lo anterior se tiene que un 60% de lo rescatado es fruta y verdura y el 40% son granos, abarrotes, cereales, proteínas y demás productos. Además, verifican que las raciones que se brindan a los beneficiarios contengan las suficientes frutas y verduras para que cuenten con los nutrientes necesarios. También se da orientación a las madres de familia respecto al aprovechamiento de los alimentos.
Por lo anteriormente expuesto, fundado, motivado y justificado, someto a consideración del Pleno del Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto, por el cual se expide la ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Tlaxcala. Título primero. Del objeto. Capítulo único. Artículo primero. Las disposiciones contenidas en esta ley son de carácter público e interés social y tienen por objeto promover, orientar y regular la donación altruista de alimentos susceptible para el consumo humano, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población menos favorecida con carencia alimentaria o dificultad para acceder a los alimentos. Artículo 2. Los objetos de la presente ley son: 1. Prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos susceptibles para el consumo humano a través de su distribución gratuita a las personas que se encuentren en carencia por acceso a la alimentación. 2. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la competencia de las autoridades con la participación de los sectores público, social y privado para promover acciones que generen el aprovechamiento integral de los alimentos, una cultura que evite su desperdicio y donación altruista para la población menos favorecida. 3. Promover y regular la donación de los alimentos a organizaciones de la sociedad civil y su distribución en la población con carencias por acceso a la alimentación. 4. Definir las sanciones para las autoridades, sector privado y organizaciones de la sociedad civil que incurran en faltas u omisiones previstas en esta ley. Artículo 3. El Gobierno del Estado de Tlaxcala y los municipios dentro del ámbito de sus competencias deberán diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas que prevengan el desperdicio, la pérdida y el aprovechamiento de alimentos susceptibles para el consumo humano y fomenten su distribución entre las personas que tengan carencia por acceso a la alimentación. Artículo 4. La distribución de los alimentos preservados mediante las acciones dispuestas en la ley será gratuita, priorizando a los grupos vulnerables descritos en la misma y estará libre de cualquier forma de discriminación. Título segundo. De las definiciones. Artículo 5. Para los efectos de esta ley se consideran por 1. Alimentos, todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación, calidad, higiene y estado de conservación sean susceptibles e idóneamente utilizados para la normal nutrición de las personas. 2. Alimentos susceptibles para el consumo. Todos aquellos alimentos que se encuentren en buen estado de conservación, que reúnan las características necesarias de higiene y calidad para el consumo humano. 3. Bancos de alimentos. Organizaciones públicas, sociales o privadas establecidas en el estado de Tlaxcala sin fines de lucro, cuyo objetivo es recuperar, recolectar y recibir en donación los alimentos aptos para consumo humano para la distribución en favor de los beneficiarios. 4. Beneficiario. La persona física que recibe a título gratuito los productos entregados por el donante, que carece de los recursos económicos suficientes para obtener total o parcialmente los alimentos que requiere para subsistir. 5. Desperdicio de alimentos. Acción por la cual se desechan alimentos procesados o cosechados durante los procesos de comercialización, selección, control de calidad o cuya fecha de caducidad se encuentre próxima al momento de su desecho, pero que siguen siendo susceptibles para el consumo humano, sea en etapas de comercialización, al mayoreo y menudeo o posteriores a la compra por particulares. 6. Donantes. Personas físicas o morales cuya actividad económica esté directa o indirectamente relacionada con la producción, transporte, almacenaje y comercialización de alimentos en los sectores primario, secundario o terciario de la economía, que a su vez estén en la posibilidad de entregar alimentos susceptibles para el consumo humano de manera altruista. Asimismo, se consideran donantes los particulares que hayan comprado alimentos para el consumo en sus hogares y que estén en posibilidades de donarlos. 7. Donatarios. Organizaciones de la sociedad civil que de manera altruista recojan, transporten, almacenen y distribuyan alimentos suministrados por los donantes a la población vulnerable y que cuenten con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación para recibir donaciones en especie o efectivo por parte de los contribuyentes. 8. Grupos vulnerables. Aquellas personas que se encuentren en carencia por acceso a la alimentación de manera temporal o permanente, quienes serán beneficiarios directos de la entrega de los alimentos por parte de los donatarios. 9. Pérdida de alimentos. Acción por la que se desechan alimentos durante los procesos de cosecha, recolección, pesca, transportación, almacenaje, previas a su elaboración o proceso para comercialización
que aún se encuentran en el momento de su desecho óptimos para su consumo. 10. Ley. Ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Tlaxcala. 11. Gobierno del Estado de Tlaxcala. 12. Sistema estatal DIF. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo público descentralizado que tiene a su cargo la coordinación, planeación, programación, presupuestación y, en su caso, ejecución de los programas y acciones de asistencia social del Gobierno del Estado, así como los que realicen los sectores público, social y privado. Artículo 6. Se consideran grupos vulnerables para los efectos de esta ley las personas que, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, además de los siguientes: niñas, niños y adolescentes que tengan carencia por acceso a la alimentación, personas adultas mayores en estado de pobreza o abandono. 3. Personas con discapacidad en estado de pobreza o abandono. 4. Personas indígenas con ingresos por debajo de la línea de bienestar. 5. Personas en situación de calle en zonas urbanas y rurales. 6. Migrantes nacionales y extranjeros indocumentados. Y 7. Personas damnificadas por desastres naturales. Título tercero, capítulo 1 de los donantes. Artículo 7. Se consideran donantes para efectos de la ley las personas físicas o morales dedicadas a la producción de alimentos de origen vegetal o animal y sus derivados, así como el transporte, almacenaje y empaque de alimentos, incluyendo sus derivados, donde su producción haya sido de forma artesanal o industrial, con la finalidad de su comercialización y preparación de alimentos al mayoreo, menudeo y al público en general. Artículo 8. Los donantes entregarán en forma gratuita y altruista los alimentos susceptibles para el consumo humano que por diversas razones no pudieran comercializar, cosechar, recolectar, almacenar, transportar o cualquier otra actividad que implique su desecho al concluir su fecha de caducidad o cuando su estado no sea apto para el consumo humano. Los donantes podrán entregar los alimentos a los grupos vulnerables descritos en la ley a solicitud propia de los ciudadanos que se encuentren en carencia por acceso a la alimentación. De igual forma, podrán vincularse con organizaciones de la sociedad civil en los términos descritos por la ley. Artículo 9. El donante puede suprimir la marca de los productos que done cuando así lo estime conveniente, conservando los datos que identifiquen la caducidad de los mismos, su descripción y valor nutricional. Artículo 10. Las personas físicas o morales dedicadas a la producción industrial o comercialización de alimentos procurarán suscribir convenios anuales con donatarios autorizados para este fin. Artículo 11. Los donantes poseedores de las marcas de los alimentos que entreguen podrán optar por suprimirlas siempre y cuando los alimentos conserven la información nutrimental necesaria y las fechas de elaboración y caducidad. Artículo 12. Los donantes deberán asegurarse que los alimentos sujetos a entrega se encuentren en buen estado, asegurando transmitir toda la información necesaria a los donatarios respecto a las medidas de conservación, transporte, almacenaje y preparación y, en los casos que sea necesario, la fecha de elaboración y caducidad. Capítulo segundo de los donatarios. Artículo tercero. Se consideran donatarios para los efectos de la ley los siguientes: 1. Asociaciones civiles sin fines de lucro constituidas para la distribución altruista de alimentos y su recepción por parte de los donantes. 2. Casas de asistencia social para grupos vulnerables. 3. Comedores comunitarios sin fines de lucro. Y 4. Cualquier otra asociación civil constituida para ejercer asistencia social. Artículo 14. Los donatarios podrán solicitar les sea entregado los alimentos que hayan dispuesto los donantes para este fin. La solicitud deberá entregarse por escrito, donde se exprese la cantidad de alimentos que pueden distribuir y el número de beneficiarios. Las personas que se encuentren en carencia por acceso a la alimentación podrán solicitar la donación de alimentos por cuenta propia para su consumo familiar o comunitario sin necesidad de vincularse con una sociedad civil. Artículo 15. Los donatarios deberán expedir comprobantes de deducción fiscal en los términos de la ley sobre el impuesto sobre la renta a petición expresa del donante. Cuando el donatario esté imposibilitado para emitir comprobantes fiscales, deberá manifestar de común acuerdo entre el donante y el donatario por escrito que la entrega de los alimentos se realiza de forma altruista sin obrar de por medio una deducción fiscal. Artículo 16. Los donatarios deberán cumplir con las disposiciones relativas a las asociaciones civiles facultadas para recibir donativos fiscales previstos en el Código Fiscal de la Federación y la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta. Artículo 17. Bajo ningún supuesto, los donatarios podrán comercializar los alimentos que hayan recibido en donación. Asimismo, no podrán condicionar su entrega a los beneficiarios.
Artículo 18. Los donatarios deberán informar sobre los convenios y operaciones relativas a las entregas por parte de los donantes y a su vez la distribución entre los beneficiarios al sistema estatal DIF. Artículo 19. Los donatarios podrán solicitar los datos personales de los beneficiarios para la elaboración de un padrón e información estadística en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y leyes estatales relativas. La negación de otorgar datos personales por parte de los beneficiarios no será condicionante para negar la entrega de los alimentos. Artículo 20. Los donatarios podrán solicitar donativos en especie o servicio según sea la naturaleza de sus necesidades y operaciones, cumpliendo en todo momento las disposiciones en materia fiscal. Capítulo 3. De los beneficiarios. Corresponde a los beneficiarios: 1. Recibir los alimentos en donación totalmente gratuitos. 2. Los beneficiarios, para ser sujetos de beneficio de la donación de alimentos, deberán cubrir los requisitos que, en coordinación con los municipios, establecerá el sistema estatal DIF. 3. Los beneficiarios recibirán de los donatarios los lineamientos de distribución de alimentos en cuanto a cantidad, variedad y periodicidad, acorde con la disponibilidad. Estas acciones las llevarán coordinadamente el sistema estatal DIF, los municipios y los donatarios. Título 4. De los bancos de alimentos. Capítulo único. Artículo 22. Los bancos de alimentos son todas aquellas instituciones que tengan por objeto recibir en donación alimentos para almacenarlos, preservarlos en buenas condiciones de calidad de higiene y distribuirlos con la finalidad de contribuir a satisfacer las carencias alimentarias de la población de escasos recursos. Artículo 23. Corresponde a los bancos de alimentos: 1. Sujetarse a la legislación sanitaria del Estado de Tlaxcala y federal. 2. Tener establecimientos que reúnan las condiciones adecuadas en el manejo, preservación y posterior distribución de los alimentos susceptibles de donación altruista que permitan prevenir su contaminación y enfermedades transmitidas por su consumo. 3. Tener personal capacitado y equipo para conservar, manejar, transportar higiénicamente los alimentos. 4. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y los lineamientos técnicos que al efecto se expidan. 5. Distribuir los alimentos oportunamente. 6. No lucrar o comercializar con los alimentos. 7. Destinar las donaciones a los beneficiarios. 8. Evitar el desvío o mal uso de los alimentos en perjuicio de las personas de escasos recursos. 9. Informar trimestralmente al sistema estatal DIF de los donativos recibidos y de los aplicados. 10. Observar las disposiciones administrativas y medidas de control que dicta el sistema estatal DIF en materia de donación de alimentos. 11. Recibir donativos deducibles de impuestos en términos de lo dispuesto por las leyes locales. 12. Las demás que determine esta ley. Título quinto. De las facultades. Capítulo 1. Del sistema estatal DIF y los municipios. Son facultades del sistema estatal DIF del Estado con respecto de la presente ley las siguientes. 1. Promover una cultura de donación altruista de alimentos por parte de los productores y comercializadores y de aprovechamiento racional de los mismos por parte de los consumidores. 2. Prever la formulación de leyes que prevengan el desperdicio de alimentos y fomenten su donación y distribución. 3. Fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que recuperen y distribuyan alimentos. 4. Facilitar el transporte, el almacenaje y la distribución de alimentos recuperados con fines de donación. 5. Vincular al sector agropecuario de la entidad con los donatarios. Y 6. Diseñar un sistema de información sobre la pérdida y desperdicio de alimentos en la entidad. 7. Otorgar apoyos para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de las personas morales constituidas con fines no lucrativos, autorizadas para recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley de Impuestos sobre la Renta, que tengan por objeto la atención de requerimientos básicos del subsistema en materia de alimentación de personas o población en situación de vulnerabilidad, que de manera preponderante y continua realicen actividades de rescate, acopio, almacenamiento y distribución de alimentos aptos para el consumo humano, conocidos como bancos de alimentos. Artículo 25. Son facultades de los municipios en materia de esta ley las siguientes: promover una cultura de donación altruista de alimentos por parte de los productores y comercializadores y de aprovechamiento racional de los mismos por parte de los consumidores. 2. Fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles que recuperen y distribuyan alimentos. Y 3. Facilitar el transporte, el almacenaje y la distribución de alimentos recuperados. Título sexto. De las sanciones. Artículo 26.
Se sancionará conforme a la legislación aplicable a quienes 1. Tiren, destruyan alimentos aptos para el consumo humano o sean omisos de las disposiciones que señalan en la presente ley. 2. Los funcionarios públicos y empresarios que en abuso de su cargo desvíen, bloqueen, perjudiquen, alteren o violen la distribución y o donación altruista de alimentos. 3. Entreguen cualquier tipo de alimentos no aptos para el consumo humano o que no cumplan con la normatividad sanitaria en la materia que garantice la inocuidad de los alimentos, que ponga en riesgo la salud o la vida de los beneficiarios. 4. Comercialicen los alimentos que reciben en donación. 5. Condicionen la entrega de los alimentos a los beneficiarios por motivos políticos o de cualquier otra índole. 6. Nieguen o condicionen la entrega de los alimentos por la imposibilidad de los beneficiarios de pagar una cuota de recuperación. 7. A quienes no cumplan con la normatividad sanitaria aplicable. 8. No distribuyan los alimentos recibidos en donación y que resultado de este acto se desperdicie un porcentaje mayor al 20% del volumen métrico que haya recibido en el año. Artículo 27. Quedan exentos de responsabilidad de lo señalado en el artículo anterior los casos en que los alimentos ya no puedan ser aprovechados para el consumo humano. Artículo 28. Las violaciones a lo establecido en la presente ley serán sancionadas por la Administración Pública Local. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se deberán considerar recursos suficientes en el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018 para la aplicación del presente decreto. Artículo 3. El Ejecutivo del Estado de Tlaxcala deberá realizar el reglamento de la presente ley dentro de los 90 días posteriores a su sanción y promulgación. Remítase al Ejecutivo para su sanción y promulgación. Tlaxcala de Xicoténcatl a los 23 días del mes de noviembre del año 2017 en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis. Es cuanto, diputado presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la Desarrollo Urbano y Social para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Siendo las 11:28 y con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de 15 minutos.